Qué linda tarde, ¿no? Justito se largó a llover. Bueno, está bueno que se largue a llover. Más o menos lo que les quiero compartir hoy es algo sencillo, no me voy a demorar porque es una enseñanza y algo que hemos vivido el año pasado. Entonces lo quiero enseñar dentro de lo que yo aprendí y a la vez compartirlo. Y algunos de los que practicamos el año pasado lo que les voy a enseñar van a dar un testimonio. ¿Sí? Me gustaría. La palabra está en Hechos. Les voy a hablar del eunuco. ¿Cuántos alguna vez leyeron del eunuco que iba camino para ir a adorar, dice, al templo? Resulta que el eunuco era un hombre de jerarquía, era un hombre principal, digamos, tenía poder. Él era el guardián o el cuidador, el tesorero de los tesoros de la reina, de una reina. Miren, les voy a leer. Está en Hechos 8, yo les voy a leer del 35 al 40. Dice: entonces Felipe, comenzando en ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Hasta ahí, hasta 39. Bueno, aquí hay varias cosas que las quiero compartir. Le damos la bienvenida a todos los de Facebook que están mirando, escuchando, que lo van a ver luego. Bienvenidos a todos. Miren, aquí habla de bautismo, ¿sí? ¿Cuántos saben que hay muchas traducciones que no están bien? No se refiere al bautismo, no es la palabra bautismo, la palabra es tevilá. Miren, en esa época, en la época que estaba el eunuco, él dice que iba camino antes, dice, a ver dónde está, dice, Felipe emprendió el viaje, porque pasa así, dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, y resulta alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace. Candace era la reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Pero ¿qué pasa? Cuando van a adorar, cuando el etíope, el eunuco va a adorar, él llega al templo, pero no le permiten adorar. ¿Por qué? Porque él era eunuco. Los eunucos no podían ir a adorar al templo. Entonces se vuelve. Y en ese camino es cuando el Señor, dice que un ángel del Señor le dice a Felipe que tenga el encuentro con el eunuco, con el etíope. Entonces dice que el etíope estaba leyendo Isaías 53. Se dice que leía ese versículo que habla de Jesús. Entonces, le hago el caminito. El eunuco volvía del camino porque no había podido adorar, porque no le era permitido al eunuco. Entonces, él vuelve leyendo Isaías 53. Miren, les voy a leer una parte de Isaías 53, a ver, por acá, que dice así: ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se lo ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de la tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres,
varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitan mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Todo eso le estaba leyendo el etíope, que estaba escrito en Isaías 53. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Bueno, y sigue. Le está hablando de Jesús. Entonces, el etíope leyendo esto, se volvía. Ahí tiene el encuentro con Felipe y ahí habla el eunuco. ¿Por qué? Dice, bueno, si vio el agua y dice, bueno, ¿qué me impide a mí bautizarme o hacerte milagro? Porque al ser rechazado, ¿cuántos de nosotros somos muchas veces como el eunuco? Rechazados, desconsiderados, ¿no? Y empezamos a lastimar nuestro corazón y empezamos a estar mal. Muchas veces hemos aprendido también mal, hemos transitado una vida llena de dolores, como Jesús. Pero bueno, el caso es que el eunuco, yo me imagino que cuando él iba en camino de regreso, iba triste porque no podía adorar, se sentía despreciado, se sentía como, no digo como Jesús, pero porque él no sabía que era Jesús, pero él leía de Jesús en Isaías 53, él se sentía mal. Entonces hay una parte, yo me imagino que no es que solamente leía Isaías 53, él seguía leyendo Isaías, y hay en Isaías 56, 3 dice, a ver, les voy a leer, dice así: el extranjero por su propia voluntad se ha unido al Señor, dice, el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, como árbol seco? ¿Cuántos? Nos hemos sentido como árbol seco, como que ya no servimos, que somos estériles, que somos como el eunuco, no damos vida, estamos ahí como un árbol seco. Pero acá hay una promesa, porque dice, yo lo llamé promesa o algo que Dios nos habla, ¿no? Dice, porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados. ¿Qué son los sábados? El Shabbat. Que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Imagínense que el eunuco conocía lo que era ser Tevilá. ¿Por qué? Porque estaba escrito de antes. ¿Desde cuándo está escrito que hay que...? Porque Tevilá es purificación. Y él, como se sentía estéril, se sentía impuro, se sentía mal porque lo habían rechazado, él decía, ¿qué hago? Pero en Levítico habla de las leyes, y una de las leyes, Levítico 15, Levítico 16 y Levítico 17, habla de todas las leyes de purificación. Entonces, ¿qué había que hacer para purificarse? Había que sumergirse en el agua. Había que sumergirse ahí. ¿Se acuerdan que Naamán, para limpiarse, qué le dijeron a Naamán? ¿Qué le dijo el rey? ¿Qué le dijeron? Andá y sumergite en el río 7 veces. Y salió limpio, dice, de su lepra. La lepra antiguamente se creía que salía por hablar mal de otro. También nos podemos sentir leprosos. ¿Sí? Diga chan. Chan. Chin también. Por la shonjara, hablar mal de otros.
Entonces eso a Naamán le provocó una lepra. Tuvo que ir a hacer tevilá. 7 veces tuvo que ser sumergido para salir limpio. Y él que dijo, no, yo ahí no voy, dijo. Yo ahí no voy porque el agua esa estaba podrida, sucia, no sé qué. Y él no quería ir. Pero bueno, fue 7 veces y salió limpio. Entonces, volviendo al eunuco, él conocía las leyes porque si iba a adorar al templo, quiere decir que conocía las leyes. Entonces sabía que necesitaba sumergirse o hacer esto que yo les digo que se llama tevilá. Miren, nosotros el año pasado no conocíamos nada, estábamos nuevitos todo, pero veníamos de distintas situaciones, de distintas enseñanzas, de haber estado en algunos casos, por lo menos en mi caso, casi 2 años sin congregarme, enojada, hablando mal de lo que me había pasado, no solamente hablando mal de las personas, sino hablando mal también de mí, de las situaciones, de todo. O sea, uno peca, estás pecando todo el tiempo y te vas llenando de mugre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los pastores enseñan de lo que era la tevilá, lo poquito que sabíamos era, nos tenemos que sumergir, tenemos que limpiarnos, tenemos que sacarnos toda esta basura que tenemos del día que decidimos hacer tevilá para atrás. Quiero sacarme, quiero limpiarme de todo eso. Miren, varias personas lo hicimos, muchos, éramos 15 o 20 creo. Sí. Fue re lindo, muy lindo. Y lo que se siente es impactante, es un antes y un después, pero no tiene nada que ver con el bautismo. El bautismo es otra cosa y no tiene nada que ver con esto. El bautismo dice que viene de la palabra, ya les digo, porque los católicos bautizan, ¿no? Está bueno, cada uno lo puede interpretar como quiere, nosotros lo vamos a interpretar como está escrito. ¿Sí? Miren, les voy a leer. El bautismo viene de la palabra baptisma, que era una labor de los baptizontes. ¿Saben qué eran? Las personas que tenían como profesión teñir prendas. Eso era lo que hacían estas personas. Teñían las prendas, las sumergían en un color y las prendas dice que estaban en desuso o prendas que estaban en mal estado, de telas. Esas telas las sumergían y las sacaban de nuevo con otro color y las volvían a usar. De ahí viene la palabra bautismo. Entonces se asoció, porque la palabra tevilá, que viene de la palabra tabal, significa sumergir, pero no tiene nada que ver. ¿Se entiende? Está mal interpretado. Una cosa era sumergir una prenda en un agua que está teñida, que no está limpia, ¿sí? A ir a un agua a hacer tevilá, que es en el agua donde hay corriente, donde el agua corre, está todo el tiempo limpiándose. ¿Se entiende? No los quiero confundir más, no los quiero confundir mucho, pero para que ustedes entiendan que la palabra bautismo viene de una palabra que no tiene nada que ver con tevilá. ¿Sí? Bueno, no los voy a complicar más. Pero para hacer tevilá, lo que nosotros primero hicimos fue teshuvá. Ahí ya los maté. Pero teshuvá tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando nosotros cuando nosotros queremos cambiar de vida, porque hasta aquí dice, nos ayudó Jehová, pero estábamos peleando. Gracias que nos ayudó Jehová, porque si no estaríamos en un desastre cualquiera. Y antes de hacer el tevilá, teníamos que hacer teshuvá, que era arrepentimiento. Pero a veces el arrepentimiento solo no basta.
Sí, yo me arrepiento, pero está bueno hacer un acto que es pedido por Dios, hacer tevilá, porque está escrito, dice que hay que purificarse. Entonces, me arrepiento y me purifico, me limpio, me consagro, me renuevo, por así decirlo, renuevo mi vida, decido cambiar. Arrepentirse es hasta aquí hice lo malo, me vuelvo de ese camino y voy por el camino correcto, por el camino distinto. Si iba para la derecha y me fue mal, bueno, cambio, decido hasta acá y voy después para la izquierda porque sé que me ve distinto. Entonces, eso es arrepentirse. ¿Cuántos arrepentidos hay acá? Todos nos deberíamos arrepentir. Por lo menos de la Yohará. Bueno, entonces, para purificarse hay que hacer esto. Sumergirse. Creo que la escuché a la pastora Dariana que decía, o lo leí, ya no me acuerdo, pero que el paso del pueblo por el Mar Rojo fue una tevilá. ¿Sí? El pueblo hebreo, más todos los que iban con ellos, porque no solamente iba un pueblo hebreo, también habían egipcios que iban con ellos, y cuando pasaban por el río, por el Mar Rojo, hacían tevilá, porque estaban pasando por las aguas. Al Padre nada se le escapa. Él necesitaba un pueblo limpio, un pueblo purificado. Entonces, ¿qué hizo? Los pasó por el mar. Porque sí, pasaron en seco, dice, pero el mar también se cerró y algunos tuvo que meterse en el mar. Algunos no, creo que todos, que no sabían nadar, perdió ahí. Entonces, al Señor nada, al Padre nada se le escapa. Entonces, nosotros para cambiar nuestra vida necesitamos primero arrepentirnos y después purificarnos. ¿Cuántas veces lo puedo hacer? Todas las veces que yo crea necesario. A veces yo, ¿a quién le gusta el chomerío santo? A nadie, ¿verdad? Pero a veces cuando uno está tan preocupado, porque saben que la preocupación también es un pecado. ¿Por qué? Porque no estamos dejándole las cosas al Padre, las estamos tomando nosotros y nos hacemos cargo de problemas y de preocupaciones que Dios las va a solucionar, que el Padre las va a solucionar, no yo. Hay cosas que se van a escapar de nuestras manos. Nosotros no podemos controlar todo, no debemos controlar todo. Si nosotros nos levantamos y le decimos, gracias Padre por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por un día más de vida, le estoy entregando todo. Las preocupaciones no son mías, también se las tengo que entregar. Entonces a veces uno se carga de esas preocupaciones y empezamos a hacer líos y empezamos a pecar y empezamos a... Miren, el pecado también nos va enfriando, nos va apartando, nos va dejando. Hoy no quiero hacer esto, hoy no quiero leer la Biblia, hoy no me congrego, hoy no hago esto, hoy no hago lo otro, hoy no escucho una prédica, no sé, lo que sea. Eso nos va ensuciando el alma, nos va ensuciando el corazón, nos va ensuciando la mente. Miren, empieza con una semilla muy pequeña, empieza. Y bueno, entonces yo a veces me cargo de preocupaciones tontamente. Digo, ay, pero ¿por qué estoy llena de preocupaciones si no son necesarias? No las tengo, no las tengo que tener. Entonces yo agarro, no se hace, pero yo lo hago. Prendo la ducha, me meto debajo de la ducha y hago un tevilá. Me arrepiento de todo lo que hago. Me meto debajo de la ducha porque digo, bueno, el agua esta va a correr, que se lleve todo esto. Y purifico mi mente, mis pensamientos. Es un acto que hago, un acto. ¿Sí? Dice que la tevilá no se hace solo, la tevilá se hace con otro. A otro lo tiene que sumergir. Dice que se hace en el nombre de Jesús, de Yeshua. No se hace en el nombre de nadie. Y algo que hoy le escuché y se lo quiero compartir, el Espíritu Santo no tiene nombre, ¿sí? Y el Hijo, dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que bautizaban antes o bautizan. Lo seguirán haciendo, cada uno haga como quieren. Pero hoy escuchaba esto, ¿no?
que acá dice que Dios le dio la autoridad a Yeshua para bautizarlos en mi autoridad, no en mi nombre. El nombre nos da autoridad. ¿Se entiende? Entonces nosotros nos bautizamos, hacemos tevilá, no nos bautizamos, hacemos tevilá bajo la autoridad de Yeshua, en la autoridad de Yeshua. Cuando nos sumergimos, nos sumergen, ¿sí? Todos ahí, que hunden bien, en la autoridad de Yeshua. Y ahí somos purificados y limpios para continuar. No haciendo lo que estábamos haciendo, sino para un cambio. Miren, a mí me pasó que yo necesitaba hacer tevilá el año pasado, porque estaba mal. No quería, había pasado 2 años que me había ido de un lugar y no quería congregarme, no quería hacer nada. Leía la Biblia a veces y me la pasaba chusmeando. ¿Sí? Sí, lo digo con verdad. No se me va a caer ningún título, nada, por decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. La palabra nos hace libres, pero nuestra, la verdad que cargamos, cuando uno reconoce que está mal, está haciendo Teshuvá. Entonces me la pasaba dejándome, chusmeando, no porque esto, no porque lo otro, no porque me hicieron, no porque no me hicieron, no porque acá, no porque allá. Todo era una queja. Desde la mañana hasta la noche era una queja. Entonces, un día cuando decidí, yo no decidí, porque realmente yo no decidí, sino que fue Dios mismo que me dijo volver a congregarte. Y no me peleé con Dios, porque antes me peleaba mucho con Dios. Pero esta vez dije, bueno, está bien, voy a buscar un lugar, busqué un lugar, bueno, encontré este lugar, mi lugar. Entonces, no lo encontré, no fue que lo encontré, sino que Dios me envió, que es distinto. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando empezamos a hablar de lo que era tevilá y esto y lo otro, yo dije, yo lo necesito, porque necesito cambio de vida. No quiero saber más lo que sabía, que se borre de mi mente, que se purifique mi mente, que se purifique mi memoria, que se purifique todo en mí, porque lo necesitaba. Entonces vino en ese momento el ROE, que hicimos un congreso y nos fuimos al mar. Yo dije, ay, qué horror, estaba así, el mar, Pero miren, fue tan lindo purificarme, que salí otra persona. Realmente, como salió el etíope, dice que el etíope salió, dice, feliz. ¿No dice eso la Biblia? Bueno, yo salí feliz del agua. Me acuerdo que fuimos ahí un par, allá está Alex y Vivi también, yo, que nos volvemos justo en el auto, ¿se acuerdan? Llena de arena, mojados todos. Ustedes también. ¿Y fue hermoso o no? ¿Quién quiere contar? A ver, vení, Gustavo, contá vos, porque... Dale, vení, contá lo que te pasó. Para mí fue hermoso. Sí, bueno, yo vengo una vida también media especial, de la música, y bueno, también hoy necesito también tevilá, porque todavía tengo cosas que sanar. Si bien el Padre me empezó a dar todo, salí de toda la inmundicia, yo digo, todo lo malo, de las amistades, de los vicios, me sacó todos. Y por eso necesitaba hacer tevilá, para sacarme todo eso. Pero igualmente, viste, como que siguen quedando cosas, porque no somos perfectos, pero no, lo malo no, ya quedó atrás eso, pero quedan cosas dentro que cambiar, y bueno, por eso es necesario hacer esa purificación. Así que bueno. Fue lindo, ¿no? Fue hermoso. Fue hermoso, y otra vez quiero hacerlo. Vamos a hacerlo todos juntos. Domingo 22. En la cena pública. Fue hermoso.
hermoso. ¿Vos, Alex, querés contarlo? No quiere. ¿Vos, Vivi? Tampoco. ¿Quién más estuvo? El pastor. Fue hermoso, la verdad que fue una experiencia linda. No fue una experiencia, fue algo que vivimos. Y lo recordás constantemente. Pero lo bueno es que no solamente se puede hacer una vez, se puede hacer todas las veces. Con la conciencia de primero arrepentirse. ¿Vos te arrepentís? Bueno, anda, metete al agua ahí, metete, sumergite ahí, en nombre de Jesús me sumerjo, en nombre de la autoridad, no, en la autoridad de Yeshua me hundo yo misma, me hago así y me hundo. Sí, por las dudas me hundo bien. Para estar toda, de la mollera hasta la planta de los pies, todo. En posición fetal, sí, así es. Así que yo realmente, hasta aquí llegamos, sí. Les agradezco a todos los que están mirando en Facebook, les doy gracias por estar estos minutitos, que les sea de bendición y sí, los esperamos.